Comenzamos este filandón en el que vamos a analizar la actualidad de la provincia también desde el prisma autonómico, porque nos acompaña el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Son muchos los asuntos que vamos a tratar, asuntos políticos, inversiones, obras, infraestructuras, proyectos, muchas cuestiones que vamos a analizar de la mano del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y de la compañera de informativos de la 8 León, Natalia García de la Riva. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos en un programa más en el que hablamos de una actualidad muy marcada por, y lo iremos desgranando a continuación, muy marcada por esa cita electoral de mayo, que yo le quería preguntar al consejero cómo se está planteando, teniendo en cuenta que por primera vez las municipales no coinciden con las autonómicas. ¿Cómo se viven desde el gobierno autonómico? Bueno, pues se viven con expectación, lógicamente, también con ilusión de que haya cambios relevantes a mejor, que se extienda el color azul en Castilla y León, por el bien de los municipios de Castilla y León. Comenzamos. Pues yo quiero empezar por, para mí, lo más actual, que son los ataques del lobo en Boñar y Cistierna, muy cerca del núcleo de población, pues apenas 500 metros. Bueno, en el Diario de León publicamos unas fotografías muy visuales y muy elocuentes de ataques de lobo cerquísima. ¿Cómo lo ve de la consejería con la polémica que hay con el gobierno por la prohibición de caza del lobo? Bueno, yo creo que hay que decir a la ciudadanía que hasta septiembre del año 2021 el lobo estaba controlado por la Administración de Castilla y León, por la Junta de Castilla y León, a través de la caza, una gestión responsable, sometida a informes técnicos y, bueno, evolucionaba con un equilibrio razonable entre los daños que sí había en la ganadería extensiva y la conservación de la especie. En septiembre de 2021, el Gobierno de España, el Gobierno Sánchez, por motivos puramente ideológicos, no por conservación, porque luego está con un estado de conservación favorable, en expansión permanente, prohibió la gestión de las comunidades autónomas y la caza y la gestión del lobo. Estaba claro que eso iba a suponer un incremento progresivo de ataques y una extensión de la población, porque lógicamente el lobo procrea, si no se controla, pues los nuevos lobos y las nuevas lobas pues vuelven a procrear y se está extendiendo la población en densidad y en territorio. Y por tanto esos ataques son cada vez más cerca incluso de poblaciones y se ven imágenes donde el lobo parece que pierde el respeto al hombre que siempre lo ha tenido, ¿no? Algo muy preocupante, porque además la normativa que aprobó el Gobierno Sánchez impide que realicemos controles del lobo excepcionales. Consecuencia de todo ello, ¿qué es? El sufrimiento de la ganadería extensiva y unos daños intolerables. Nosotros eso lo hemos llevado a la Audiencia Nacional, esa orden ministerial del Gobierno de España, que va a tardar en resolver. Hemos estado en Europa, Europa nos ha avalado, tanto el Parlamento Europeo como la presidenta de la Comisión Europea, pero la solución es muy difícil. La única solución es un cambio de gobierno, por un gobierno sensato, un gobierno que no esté de espaldas a la realidad, que no esté de espaldas al medio rural, que conozca al medio rural y se comprometa con él, y desde luego que no haga el daño que está haciendo este gobierno a ese medio rural. Sí, pero mientras tanto, ¿el ganadero qué hace? Porque al final el ganadero pierde cabezas de ganado, las subvenciones o las indemnizaciones por esa muerte de cabezas de ganado llegan muy tarde. Entre tanto, ¿qué puede hacer el ganadero? Porque si estamos intentando promover la ganadería extensiva, esto es un hándicap terrible, ¿eh? Bueno, el ganadero va a recibir ayudas de la Junta de Castilla y León. Vamos a publicar en las próximas 2 semanas una orden de la Consejería de ayudas, donde va a extender las ayudas del sur al norte del Duero, territorio, por ejemplo, de León, y donde se va a indemnizar conforme hemos pactado con las organizaciones profesionales agrarias, y va a suponer un aumento muy importante de las indemnizaciones en el daño emergente real y el lucro cesante, la ganancia dejada de obtener. Por lo tanto, van a obtener el amparo la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León no va a dejar a los ganaderos atrás frente a esta tropelía del Gobierno de España, pero no nos olvidemos, el ganadero no quiere indemnizaciones, quiere su ganado, quiere su explotación, y eso no se arregla
arregla con indemnizaciones. Nosotros vamos a indemnizar, que es lo que podemos, pero el gobierno nos tiene las manos atadas para controlar la población y por tanto esto tiene que terminar. El gobierno no está dispuesto a terminar, es un gobierno dominado por extremismos ideológicos y ecologistas y por tanto le da igual el medio rural, le da igual Castilla y León. Por lo tanto, hay que tener la primera llamada el 28 de mayo y poner de manifiesto al medio rural que esto así no puede seguir y esperemos que eso se traduzca a final de año en las elecciones generales también en un cambio. Es imprescindible. Pedía incluso al alcalde de Boñar, a la Junta, que hiciera esas extracciones. No sé si es posible. ¿Cómo está ese tema? No es posible. La normativa que ha dictado el Gobierno de España de septiembre de 2021 hace imposible las extracciones aquí, en Cantabria, en Galicia, en Asturias. Por lo tanto, jurídicamente han cerrado la puerta por las dificultades que han puesto para que la Administración pueda hacer controles de oficio ante grandes daños. Por lo tanto, es imposible. Estamos en lo mismo. Luchamos también contra esas limitaciones en la Audiencia Nacional, pero bueno, la justicia tiene sus tiempos, que no va a llegar antes un cambio de gobierno, esperemos que el pronunciamiento de la justicia. Sí, a mí me gustaría hablar también del polígono de Villadangos, de la ampliación del polígono, que se ha aprobado la licitación de esa ampliación y bueno, es una inversión multimillonaria y quería saber qué plazos se manejan y qué empresas se van a instalar allí, además de las que ya se han instalado. A mí me consta que había negociaciones con alguna empresa más, pero todavía no hay noticias de ello. Bien, la ampliación está licitada, las obras ya, la Junta de Castilla y León obra sobre realidades, no sobre anuncios y humo, ¿no? Licitadas, por lo tanto, en este mes, 34 millones de euros. Ya habíamos licitado en febrero otros casi 9 para la obra hidráulica y, bueno, hemos hecho otras inversiones anteriores. Estamos hablando de 40 y tantos millones de euros licitados, no anunciados, un proyecto, un estudio, no, licitados, las obras. Esperemos que en los próximos 2 meses tengamos ya una empresa adjudicataria y que empiece pues, en el mes siguiente, 2 meses, después de todos los trámites correspondientes, las obras. Las obras van a tener una duración de en torno a 18 meses y bueno, pues, las empresas que se van a instalar ahí, ya está anunciado por parte del líder la construcción de un almacén regulador para el noroeste, muy importante para la expansión del líder en el noroeste, en estos terrenos, que además, bueno, pues su adecuación va a ir paralela a las obras de urbanización del polígono y estamos trabajando con otras empresas y algún proyecto muy importante para esta expansión. Son 180 hectáreas más, es prácticamente duplicar la superficie del polígono, que coloca ese polígono de Villadangos como uno de los más importantes, si no el que más, del noroeste de España. ¿Se puede saber qué empresas son las con las que se trabaja? La diferencia entre el Gobierno de España y nosotros no hacemos anuncios ni vendemos lo que no está firmado en documentos. Y por tanto, cuando lo hemos hecho es porque hay un documento firmado. Cuando hemos anunciado que va a haber unas obras es porque tenemos el documento de licitación preparado para publicar. Por lo tanto, no podemos anunciar aquello que se está trabajando en ello. Fundamental para el noroeste, el corredor atlántico. Seguimos en las mismas de hace unos años. Esta semana venía representante del Gobierno central. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, es muy decepcionante, ¿no? Es muy decepcionante porque la capacidad de ser engañado el pueblo de León tiene sus límites. En el año 2019, cuando iban a ser las elecciones nacionales, hubo un acto parecido al que hubo el otro día. En Madrid, ahí yo estuve en ese acto, se presentó un PowerPoint y se hablaba de unas inversiones que en realidad eran las inversiones realizadas y la conservación de las líneas. Pero bueno, ahí todos reivindicamos un compromiso, era necesario que el corredor atlántico se reforzase en la parte noroeste, que estaba abandonada, y cuando hablo de la parte noroeste, fundamentalmente la línea férrea León-Ponferrada, que es el cuello de botella, con ese trazado de lazo en el Manzanar que hace inviable que ese corredor ferroviario pueda servir para las mercancías que exige, las características que exige la Unión Europea, y que además era la base para un tren de viajeros digno para el Bierzo y para Ponferrada, que ahora no lo tiene con los tiempos. Lo reivindicamos y lo exigimos. Estaban los fondos europeos en ese momento empezando, en el año 2019, había tiempo. 4 años después, cuando vuelve a haber unas elecciones, vuelven a venir con el mismo PowerPoint y con las mismas circunstancias. Nada para el trazado del lazo y de la línea León-Ponferrada, que además se puede ver en los planos que han traído, y absolutamente ya tarde. Anuncian un estudio que se va a realizar tarde para los fondos europeos y por tanto creo que nos han hecho perder una oportunidad imprescindible para la economía de Castilla y León, de León y también de Galicia, porque también era imprescindible
imprescindible para Galicia. Por lo tanto, una gran decepción y verdaderamente me parece un comportamiento absolutamente abyecto venir a un mes y pico de las elecciones a vender nada. ¿Y hay margen de maniobra todavía para que ese corredor atlántico pues sea lo que debería ser? Han perdido 4 años. 4 años claves para vincular fondos europeos. Los fondos europeos venían, entre otras cosas, para los corredores europeos, porque trataba precisamente Europa de reforzar la capacidad económica y comercial y las comunicaciones entre los Estados. Por tanto, han perdido 4 años. ¿Por qué? Porque han estado pendientes del corredor mediterráneo. Es que no les ha interesado Castilla y León, no les ha interesado el noroeste, solo les ha interesado Valencia, Cataluña, allí donde tienen pues, sus compromisos políticos partidistas. El interés general no está por ningún sitio. Por lo tanto, es una deuda que tienen que pagar en las urnas y que tienen que empezar a pagar el 28 de mayo en las elecciones municipales. Sí, pero a ver, hace 2 días la ministra de Industria y Turismo nos vendió otra vez la ampliación del Parador de San Marcos. Ahí hay responsabilidad compartida. Es decir, el Partido Popular también en su momento anunció un proyecto que tampoco se hizo y León tiene un parador muy mediocre. Bueno, el partido, es decir, una rehabilitación que quedó muy bien, que está muy bien, pero es un parador de 50 habitaciones que no tiene los servicios que tenía que tener, y ni siquiera que tenía antes, ¿no? Porque eran más de 200 habitaciones, se prometieron más de 200 habitaciones, tiene 52. En fin, ahí hay una responsabilidad compartida. No, ¿O no lo ven así? No, en absoluto lo vemos así. Hay que recordar que el Partido Popular fue desalojado del Gobierno de España a través de una moción de censura. Por lo tanto, claro, democrática. Totalmente democrática. Lo que es antidemocrático es llegar a estas consecuencias de un gobierno que tiene legitimación de origen, pero no tiene una legitimación de ejercicio, porque el programa electoral no tiene nada que ver con lo que han ejecutado y están ejecutando, con todas las tropelías que están haciendo en multitud de aspectos. Pero vamos a la pregunta. Entonces, cuando el Partido Popular se le desaloja del gobierno, su programa de gobierno no se puede ejecutar y llega el gobierno de Pedro Sánchez. Y en el año 2020 yo estuve presente en la inauguración de San Marcos y yo intervine y pedí a la ministra Maroto que tiene que haber compromiso con la otra parte, que se había tirado, ¿no?, de San Marcos, con la segunda fase. Sí, vamos a trabajar y comprometemos que la segunda fase viene. El año 2022 vino a ver la empresa Network Steel en Villanueva del Páramo, yo estuve también ahí, y después de esos 2 años y pico, dice, vamos a hacer una comisión, un grupo de trabajo para ver qué hay que hacer en Villanueva. Pasó unos cuantos meses y vuelve a venir a decir que va a ver si hacemos un proyecto. Es decir, no hay ninguna intención de hacer nada. Lo único que les vincula son los anuncios cerca de las elecciones y realidad nada. Porque si hubiera realidad, para eso están los presupuestos generales del Estado, que se han publicado hace escasos 3 meses. Ahí es donde tienen que estar las inversiones. No venir ahora un mes y medio antes a presentar PowerPoint y a decir que se va a hacer todo. Porque todo eso que se va a hacer es un reconocimiento de lo que han hecho. Un reconocimiento de los proyectos no ejecutados, de los proyectos que no han tenido inversión. En ese presupuesto general del Estado que ha bajado un 11% en León la inversión, un 4% en Castilla y León, mientras sube en otras comunidades afines y que ellos necesitan para mantener el gobierno de España. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad compartida. El Partido Popular se le desalojó del gobierno, se comprometieron con un proyecto que no han hecho absolutamente nada y solo se acuerdan de ello para venir a engañar a los leoneses cuando se acercan las elecciones. Yo no digo ni que tenga razón ni que no la tenga, pero me pregunto cuál es el papel de los parlamentarios leoneses en Madrid, tanto los del Partido Popular, que no he oído que hayan defendido esto demasiado, salvo también ahora en época electoral, como los del Partido Socialista o el de Vox en Madrid. No he oído que hayan alzado la voz ni lo más mínimo para defender el parador. Bueno, en alguna rueda de prensa de vez en cuando toca, ¿no? Cuando llevamos demasiado tiempo sin aparecer en los periódicos o en las televisiones, pues damos una rueda de prensa, preguntamos por el parador. Pero yo no he visto actuaciones en defensa de lo propio, ¿no? Y el parador es propio. A ver, la oposición, el Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado, ha tenido numerosas iniciativas planteando, preguntando al Gobierno de España qué pasa con la segunda fase del parador. Es el único instrumento que tiene la oposición. El trabajo de oposición es complicado porque no tiene altavoz, porque además los medios afines al Gobierno ya se preocupan de que no haya altavoz. Hay numerosas iniciativas defendiendo, preguntando y exigiendo. A quien hay que preguntar son los parlamentarios del grupo político del Gobierno. Pero, consejero, yo creo que
que en cuestiones de Estado, entendiendo por Estado la provincia de León o la ciudad de León, no hay manera de que los 4 parlamentarios, los 4 diputados en el Congreso y los 4 senadores en el Senado se pongan de acuerdo alguna vez. A mí me gustaría ver la imagen de los 8 parlamentarios nacionales que tenemos en León, sentados en una mesa defendiendo una misma cuestión que es absolutamente vital para la provincia de León, como es el parador. Vamos a ver. Que estamos diciendo que el turismo de interior es una de las patas de la futura economía de la provincia de León. Hay una realidad que es incontestable. Pasa aquí, a nivel provincial, como a nivel autonómico. Cuando hay que defender o a Castilla y León o a Pedro Sánchez, los parlamentarios del PSOE están con Pedro Sánchez. Cuando hay que defender a León o al gobierno de Sánchez, los parlamentarios de León están con Pedro Sánchez. Está muy clara. Sus preferencias no son los intereses generales de Castilla y León o de la provincia, son los intereses meros políticos del gobierno de Pedro Sánchez. Y nada más. Y eso cumple una función perfecta. Están perfectamente engranados y jerarquizados. Nunca se encontrará una reivindicación de los parlamentarios leoneses del Partido Socialista en contra de medidas que está adoptando Pedro Sánchez. Y podemos hacer un repaso del cierre de la minería, de la transición energética en el Bierzo, donde están las industrias de la transición justa, es decir, Torneros, el corredor atlántico, que jalean y aplauden el PowerPoint sin nada para León. Por lo tanto, no nos equivoquemos, ese elemento idílico, es decir, todos los representantes políticos y parlamentarios de León unidos, no, porque no interesan los intereses de León y los intereses de Castilla y León, interesan los del gobierno al que sirven. Ha citado Torneros. ¿Usted cree que se va a hacer Torneros? Yo lo que sé la es Junta la de Castilla y realidad. León ha aprobado la... La realidad de los hechos son muy tozudos, ¿no? Nos criticaron mucho la pasividad de la Junta, pero ¿qué Junta? Torneros es una iniciativa del Gobierno de España, del SEPES, de la Sociedad de Participaciones Empresariales, que presenta a la Junta un proyecto de actuación que hemos aprobado inicialmente, donde no hay una terminal ferroviaria. Nosotros el trámite lo estamos haciendo, somos mera autoridad urbanística. Quien tiene que promover, urbanizar, licitar y acometer la infraestructura es el Gobierno de España. Vinieron a hacer otras presentaciones, les encanta y se les da muy bien. Eso de crear actos con mucha presencia para presentar Torneros, pero eso fue un fracaso absoluto. Yo ni estuve, porque si hubiera estado, tiene que haber reventado esa reunión, tiene que haber explicado por qué Torneros ha dejado de tener una terminal ferroviaria. ¿Consejero, le invitaron? ¿Me invitaron? Pues desconozco si me invitaron ahora mismo, puede ser que sí, pero es igual, es que nosotros hemos reclamado siempre lo mismo. Torneros, de acuerdo. ¿Es compatible con Villadangos? Por supuesto, cuantos más superficies logísticas preparadas tenga esta provincia, mejor, pero necesitamos que tenga terminal ferroviaria. Y ya anunciamos en su momento que el proyecto no tenía terminal ferroviaria. A mí se me criticó por parte del Partido Socialista, de su representante en la provincia, que sí, que el consejero. Lo cierto es que no tiene terminal ferroviaria. Hemos hecho una aprobación inicial, que está en el boletín oficial de Castilla y León. Después de un tiempo de alegaciones haremos la aprobación definitiva de un proyecto disminuido, un proyecto menor, un proyecto que no es el que necesita León. Por lo tanto, tendrán que responder de eso también. Tendrán que responder también. ¿Qué hace la Junta mientras tanto? Pues trabajar en Villanos del Páramo, que va a tener terminal ferroviaria, que se está construyendo con una ampliación, con los mejores servicios, buscando alternativas energéticas de autoconsumo para las empresas, para que resulte más ventajoso el poder instalarse en ese polígono industrial. ¿Qué hacemos con el Bayo? 20 millones de euros de inversión en su ampliación, en la fase 3, tendiendo a ampliar a la fase 4, con unos nuevos accesos, como también el de Villadangos, trabajando mediante licitaciones, obras y actuaciones, no vendiendo PowerPoints, reuniones de farándula y promesas incumplidas. Otro de los proyectos estrella, en este caso de la Junta en León, es esa terminal de autobuses, esas dos, el tren con el autobús. Al final, ¿puede ser que haya quedado un poco descafeinada esa unión de las dos terminales? A ver, la unión de las dos terminales tiene un problema, y el problema es que la cabecera de la estación de tren está en un lado opuesto a la cabecera y los accesos a la estación de autobuses. Por lo tanto, una intermodalidad supuesta de un acceso fácil, mecánico incluso, entre las dos estaciones no fue autorizada por ADIF, porque en definitiva tiene una configuración la estación, la que tiene, y por tanto solo puede ser un corredor, que hay que hacerlo amable al viajero, protegerle de las inclemencias y que haga una circulación
cercana, porque no es muy lejana, sencilla y correcta. Ahí se ha hecho por los técnicos un proyecto de conformidad con el Ayuntamiento de León, que es el que en principio va a ejecutarse. Llegamos así al ecuador de este filandón, tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos charlando con el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, con Juan Carlos Flórez Quiñones. Hasta ahora mismo. Terminábamos la primera parte de este filandón hablando de la estación de autobuses de León y por ahí retomamos el programa y la conversación con el consejero, con Juan Carlos Flórez Quiñones. Natalia. Al margen de esa intermodalidad, de esa conexión, bueno, ¿cómo está ya la estación de autobuses? ¿Cuándo podremos ya transitar por ella los viajeros? Bueno, yo creo que se puede ver las obras porque son interesantes de ver, ya da imagen, ¿no?, de cómo va a ser. Una infraestructura absolutamente moderna, bastante impactante y que, bueno, pretende conseguir lo que tiene que conseguir, y es que el visitante de León que venga en autobús pueda ver la calidad de la ciudad a través de una estación moderna, una estación accesible, una estación con las mejores dotaciones y, desde luego, pensada también para los jóvenes. Es una obra relevante, una obra que va a suponer casi 7 millones de euros, más de 8 después de gestión por parte de la empresa pública de la Junta, Sumacil, y una estación que en el segundo semestre de este año pues, verá terminadas sus instalaciones y verá que está puesta en servicio. Por lo tanto, va a ser una estación que las esperas de los viajeros van a ser al aire libre, van a ser protegidas y, por tanto, al estilo de las estaciones más modernas, para que no pasen ni calor en verano, ni frío, ni invierno, y, por tanto, con la dignidad que merece la ciudadanía de León. La estación está a punto ya. Pero la de Ponferrada se acaba de prometer y me imagino que tiene unos plazos. ¿Qué plazos maneja? Aunque ya sé que es de otra consejería. Sí, pero... bueno, la estación de Ponferrada ha estado la consejera de Movilidad en su puesta en marcha y, bueno, los plazos de ejecución creo que están en torno a 1 año y medio y, por tanto, pues también con la rapidez necesaria, una estación grande como es la de Ponferrada, pero en muy malas condiciones, tendrá una factura también moderna adecuada a la ciudad, ¿no? Es una estación que construye la entidad pública Sumacil, de la Junta de Castilla y León, de la que soy presidente de la misma, y que en coordinación como instrumento de ejecución de la Consejería de Movilidad hará que las 2 estaciones principales de la provincia estén al nivel que se merece, después de haber hecho también la de Astorga. Creo que las infraestructuras del transporte en ese sentido tienen un índice de modernidad que es lo que necesitaba León y lo que va a tener. Yo quería preguntarle, hoy es el Día Mundial del Agua, por infraestructuras que son importantes también para los pueblos más pequeños, como son esas estaciones de depuración de aguas residuales. ¿Cuáles son las que están en marcha? ¿Cómo se están desarrollando? Bueno, es una actuación muy importante de la Consejería el conseguir que ninguna localidad lleve sus aguas residuales a los ríos sin depurar, que ahora mismo, al principio de cuando yo empecé, en el año 2015, eran miles de poblaciones, ¿no? Acometimos un programa muy ambicioso de llegar a aguas sin depurar 0 en Castilla y León. Ese programa se dividió en 3 partes, poblaciones de más de 2.000, entre 2.000 y 500, y entre 500 y hacia abajo, ¿no? Las de 2.000 y más de 2.000 están todas terminadas. La depuración de las poblaciones de entre 500 y 2.000 habitantes están ahora mismo en ejecución. El programa está más retrasado en la provincia de León, la única provincia, porque hay problemas, la Diputación tiene problemas con intervención para la ejecución de los acuerdos necesarios para hacer las actuaciones, y después, pues precisamente el próximo lunes firmaré el convenio con todas las diputaciones para las obras de la depuración de las aguas de los pueblos de 500 a menos, ¿no? Con el objetivo de llegar al fin de esta legislatura de 500 a 2.000 terminadas las infraestructuras y de 500 hacia abajo a la mitad de la legislatura siguiente terminadas, con esa consecución de un objetivo que muy pocas regiones o ninguna en Europa tiene, y es que todas sus poblaciones tengan las aguas residuales depuradas. Son 140 millones de euros de inversión para Castilla y León en la franja de 500 a 2.000 y son otros 110, 120 millones de euros la franja que vamos a firmar el próximo lunes con las diputaciones. Eso se financia
40% del coste lo sufraga la Junta de Castilla y León, el otro 40% lo sufragan las diputaciones y el 20% lo sufragan los ayuntamientos, si bien la Junta financia a los ayuntamientos es su parte a 25 años para que lo puedan hacer con comodidad. Por tanto, un objetivo muy ambicioso que vamos a cumplir y vamos a ser un ejemplo de sostenibilidad y bueno, que en los mejores ríos trucheros del mundo que están en la provincia de León y los ríos pescables mejores del mundo y de Europa que están en Castilla y León tengan las aguas todavía más limpias y todavía más auténticas. Medio rural es importante esas infraestructuras. También ahora mismo está habiendo problemas de vivienda en cuanto a que los jóvenes que se quieren instalar en el medio rural no encuentran viviendas. Hay varios programas de la Junta que están fomentando rehabilitar en las casas de los camineros. ¿Qué se puede hacer para que la gente tenga una casa para irse al medio rural? Bueno, yo creo que estamos haciendo algo muy relevante, muy importante, ¿no? Vamos a construir y a poner en marcha en Castilla y León 2.000 viviendas, más de 2.000 viviendas, orientadas fundamentalmente a los jóvenes. Concretamente, en la provincia de León, en esta legislatura, ya se están construyendo, en Caracebelo y en otros lugares, estamos hablando de cerca de 300 viviendas que vamos a poner a disposición, fundamentalmente de los jóvenes de menos de 36 años, en distintas modalidades. Si quieren comprar una vivienda pública que construye la Junta de Castilla y León, les perdonamos el 20% del precio. Si quieren alquilar una vivienda de mercado, les pagamos hasta el 75% del alquiler en el medio rural, en poblaciones del medio rural. Por lo tanto, van a tener una ayuda de la Junta para la compra o para el alquiler, fundamental para independizarse y para iniciar nuevos proyectos de vida y que nuestros jóvenes no sea por la vivienda por lo que tengan que marchar de nuestra provincia. Por lo tanto, es un programa ambicioso que desde luego va a dar un muy buen resultado. Dentro de poco el presidente va a presentar el programa junto con alguna medida nueva de apoyo a los jóvenes que va a ser muy interesante también. Antes de volver a los polígonos, porque no quería dejar pasar a hablar del Parque Tecnológico de León, pero por seguir con la vivienda, la ley de vivienda que quiere sacar el Estado es uno de los motivos de controversia entre los dos grupos que forman el Gobierno de la Nación, entre el PSOE y Podemos. Esa ley de vivienda, según los expertos, ha provocado todo lo contrario de lo que pretendía. Y los alquileres han subido porque hay menos viviendas en el mercado. Y la Junta tiene una política de vivienda en la que se promueve la rehabilitación y las ayudas al alquiler. ¿Cómo se conjuga lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer el Gobierno con lo que hace la Junta y cómo se puede llegar al ciudadano de a pie? Porque el ciudadano está hecho un lío. Es decir, los jóvenes no saben cómo beneficiarse de las ayudas, si las hay, y cómo, en fin, independizarse, que es complicado, ¿no? Porque los precios siguen subiendo. A ver, la ley de vivienda del Gobierno, que no es ley, es un proyecto de ley que está en las Cortes, en discusión. Bueno, pues ya lo ven, es una de las muchas discusiones que tienen los socios de Gobierno, que es un Gobierno más que en coalición, en colisión, ¿no? Porque hay pocas cosas en las que estén de acuerdo, lo que dice mucho del Gobierno que tenemos, ¿no? Es una ley totalmente criticable, es una ley confiscatoria, una ley que utiliza una serie de instrumentos contrarios al mercado y que provoca, como tú bien dices, ya solo que se esté tramitando, provoca una retracción de poner las viviendas en alquiler y que por tanto afecta y perjudica al mercado. Entre otras muchas medidas que la ley de vivienda o el proyecto de ley que tienen preparando daría para hablar mucho, ¿no? Y todo prácticamente negativo. En cualquiera de los casos sería una ley superior y la Junta de Castilla y León no tendría más remedio que acatarla, y la política que haga la Junta estaría sometida a esa ley. La vivienda es una competencia que es de las comunidades autónomas. El Gobierno reserva una competencia de normativa básica del Estado, normativa básica. ¿De rango superior? Normativa básica, pero que nosotros consideramos que en esa ley se vulneran las competencias de las comunidades autónomas. Esa ley va a acabar en el Tribunal Constitucional, porque si se vulneran las competencias autonómicas, se está vulnerando el Estado de las Autonomías, se está vulnerando la Constitución española. Por lo tanto, es una ley que se le augura muy poco recorrido. Es más, esperemos que no llegue ni a fraguarse porque hay un cambio de gobierno. Por lo tanto, es una ley que tiene un futuro todavía incierto y que además entre los propios socios ha estado parada prácticamente más de un año, pero no se pone de acuerdo. Lo que es cierto y verdad es que la Junta de Castilla y León da ayudas a todos los jóvenes de Castilla y León que la piden
y que cumplen los requisitos. Como mínimo el 60% del alquiler en la ciudad y hasta el 75% en el medio rural. Esa es la realidad, porque se da a todos. Llegamos desde hace 6 años a todos los que piden esas ayudas. Eso es lo creíble de un gobierno que trabaja en realidad y de verdad por resolver los problemas de los ciudadanos. Por tanto, siempre tendrán el amparo de la Junta y desde luego la Junta tratará de neutralizar todas aquellas políticas, incluso con marco legislativo y regulatorio del Estado, que estén en contra de nuestras competencias y en contra de la ciudadanía. Si os parece, volvemos al parque tecnológico, infraestructuras y polígonos industriales. Villadangos avanza, Torneros avanza, no se sabe bien a dónde, y el parque tecnológico se ha licitado hace poco, pero en fin, no sé si hay empresas ya pendientes para instalarse o eso es algo que todavía es una entelequia. A ver, el parque tecnológico es un ejemplo, ¿no?, de desarrollo industrial. Estamos hablando de un parque tecnológico donde hay empresas de última tecnología, un empleo joven de calidad y de mucho nivel. Se hablan multitud de idiomas en los jóvenes y las jóvenes que trabajan en el parque tecnológico, y un parque tecnológico está prácticamente colmatado porque quedan unas parcelas pequeñas, ¿no? La Junta ha acometido su ampliación y lo hace a través de un instrumento que es un plan regional que permite ser soporte de las expropiaciones necesarias para su ampliación y de las obras. Eso todo está en marcha. El plan regional se aprueba por un decreto de la Junta, que estamos ultimando sus trámites y que en el plazo de un mes y pico veremos cómo está en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se iniciarán las expropiaciones y la urbanización, que estamos hablando de una urbanización, de una inversión de en torno a 12 millones de euros. Eso va a originar un suelo atractivo, un suelo cercano a la ciudad y un suelo muy tecnológico con los mejores servicios y por tanto va a favorecer el equipamiento industrial de la ciudad, del Alfoz, junto con Villadenos del Páramo, junto con, esperemos que en algún momento el Gobierno de España a Torneros le dé una solución, le dé una terminal ferroviaria, si no va a ser difícil que salga adelante con éxito, y junto con, por supuesto, el polígono del Bayo en el Bierzo, donde estamos también con una importante inversión, como he dicho antes, que va a ser en torno a los 20 millones para sus accesos, para su ampliación, para su depuración y para sus equipamientos. Yo quería volver a un tema de actualidad. Ayer en las Cortes, día de pleno, y los agentes medioambientales amenazaban con huelga. Ha habido varios problemas el año pasado. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con estos agentes medioambientales que dicen que exactamente que no quieren una disponibilidad low cost y tiempos excesivos de respuesta? Bueno, la acción sindical que realizan los distintos sindicatos que defienden a los agentes medioambientales, yo no soy quien para criticarla y tienen que hacerla como quieran. Yo le digo lo que estamos haciendo en el Gobierno de Castilla y León. Lo que estamos acometiendo en base a un acuerdo precisamente sindical del diálogo social entre Comisiones Obreras, UGT y la Junta de Castilla y León, dando unas muy mayores capacidades al operativo de extinción de incendios y más recursos. Y por tanto, entre esos acuerdos que adoptamos en septiembre, el 27 de septiembre del año pasado, estaba el crear un sistema de guardias de disponibilidad en invierno, en la época en que no hay incendios, pero que necesita haber un sistema de guardias por si hay alguno. Hoy, precisamente, por ejemplo, se ha producido uno en la provincia de León, que bueno, está controlado, pero que es necesario tener, lógicamente, ese staff que es a lo que nos comprometimos, a reforzar el operativo en verano y a reforzarlo en el tiempo de invierno. A partir de ahí, pues surgen, pues, lógicamente, en una relación entre empresa y trabajador, empresa, Junta de Castilla y León, trabajadores, funcionarios públicos, en este caso los agentes medioambientales, discrepancias que se están negociando. Lo que sí que es un poco extraño es, no tiene muchos precedentes, cuando hay una negociación de las condiciones laborales haya movilizaciones, pero no pasa nada, es decir, somos muy pacientes. Hay movilizaciones que se expresen, libertad de expresión y libertad de acción sindical. No es lo más común y lo más idóneo, ¿no? Pero no pasa nada. Lo importante es que vamos a llegar a acuerdos, igual que llegamos a un acuerdo en septiembre del año pasado, llegaremos a otro que conciliemos los intereses económicos del cuerpo de agentes medioambientales, pero también los intereses del operativo y los intereses del dinero público que está detrás, que por tanto hay que gestionarlo con mucha responsabilidad y mucha sensatez. Hablando de la lucha contra incendios, en la provincia se están inaugurando los nuevos parques comarcales dentro del SEPEIS, del plan de la Diputación, y una reivindicación que hace el presidente de la institución en cada inauguración es que la Junta cofinancie esos parques como se hace en otras comunidades autónomas, donde el gobierno autonómico participa de
la financiación de esas infraestructuras. No sé cómo está ese asunto, si hay posibilidad de que la Junta participe económicamente de alguna manera en ese desarrollo de ese plan. No es que haya posibilidad, es que está participando. Es que ya el año pasado distribuimos 2 millones de euros entre las distintas diputaciones para los parques comarcales, que son su competencia y su responsabilidad. Es que hemos resuelto ahora 35 millones de euros de ayudas a las diputaciones para los parques comarcales, tanto para equipamiento de vehículos, como equipamiento de otro tipo, como edificios, nuevos edificios, o la modificación de los preexistentes. Y la Diputación de León recibe una de las mayores cantidades de esos 35 millones. Por lo tanto, claro que estamos participando. No es nuestra competencia, los parques comarcales de bomberos son competencia de las administraciones locales, de las diputaciones, pero sí es de nuestra incumbencia. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya una buena red de parques comarcales que apoyen, que cuando hay un incendio forestal no tenga como hasta ahora la Junta que llevar sus medios, sus helicópteros y sus cuadrillas a apagar incendios que no son estrictamente de su competencia, que son los incendios agrícolas, periurbanos y del interfaz urbano-forestal. Por lo tanto, tenemos interés en que se refuerce. Y bueno, llevamos 37 millones de euros dados y seguiremos apoyando en los años sucesivos a las diputaciones en esa labor. Por lo tanto, no es un desiderato, no es una petición, es que es una realidad. Y hombre, 37 millones de euros no es una cantidad pequeña. Permítame la broma. Usted el verano pasado acabó muy quemado con los incendios. Supongo que en la próxima campaña de incendios habrá alguna novedad que evite la proliferación de incendios y sobre todo las consecuencias de cada uno de ellos, ¿no? Porque fueron el año pasado consecuencias graves. Yo entiendo que no se puede bromear con esto porque es una cosa muy seria, ¿no? Pero me imagino que habremos aprendido de lo que ocurrió el año pasado. Bien, los incendios forestales del año pasado es un fenómeno derivado de unas condiciones meteorológicas no conocidas en Castilla y León, en Aragón, en Castilla-La Mancha, sí, en Extremadura, en Valencia, en Cataluña, en Europa. En todo el país. Bien. Y en muchos casos provocados. Correcto. Lo que ocurre es que Castilla y León tiene mucha superficie forestal y, lógicamente, el daño es mayor porque el daño potencial de nuestras masas forestales son mayores. Lo curioso del caso es que los incendios en Castilla y León eran culpa de la Junta de Castilla y León y los incendios en otras comunidades para el Gobierno de España era culpa del cambio climático. Aplicaba un doble discurso. Los incendios son los mismos en Castilla y León que en Navarra, que nunca ha tenido y ha tenido el año pasado. Repito, que en esas comunidades gobernadas por otros partidos, que hemos estado reunidos, que a mí me han invitado, hace poco estuve en Aragón, me han invitado en Castilla-La Mancha también he estado, a hablar de los incendios forestales, porque es algo que nos compete a todos. Y compete también al Gobierno de España. El Gobierno de España tiene una competencia, porque da la sensación, cuando se critica, y en el debate del Estado de la Nación que hemos tenido ayer y hoy, el presidente del Gobierno se atrevió a criticar a Castilla y León en la gestión de los incendios forestales, que no sé qué pintaba la crítica a Castilla y León en un debate en que no estaba Castilla y León y la Junta de Castilla y León. Hay que tener un poquitín más de valentía y hacerlo cuando estemos en ese debate, esa institución que es la Junta de Castilla y León. Repito, es que el Gobierno de España es competente también en extinción de incendios forestales. Es que los medios aéreos son competencia del Gobierno de España. Y nosotros colaboramos teniendo medios aéreos propios con los que ayudamos al Gobierno de España. En cambio, el Gobierno de España oculta y trata de manipular esta información. Dice que ellos han ido a ayudar a la Junta de Castilla y León a pagar los incendios. No, ayudar no, a ejercitar tus competencias propias en medios aéreos y nosotros te ayudamos con 23 medios aéreos más. Y después nosotros hacemos lo correspondiente a nuestras competencias, que son todo el personal y todo el material de tierra. Por tanto, esto es muy negativo, que se trate de no hacer una política de Estado y de responsabilidad y de sensatez y lealtad entre las administraciones, porque todas tenemos competencias y nunca puede ser un arma arrojadiza. Y el propio presidente Sánchez ha dicho muchas veces que hay que sacar del debate político los incendios, pero es él el primero que lleva eso al debate político, como lo demostró ayer, y eso demuestra una forma de actuar francamente muy reprochable y de muy baja categoría política. Por tanto, hemos aprendido, todas las comunidades autónomas hemos aprendido, todas las comunidades autónomas
y Europa se están reforzando. Francia, que tenía un pequeño operativo, está reforzando el operativo porque han tenido incendios que no habían tenido nunca y por tanto lo estamos haciendo. Pues nada menos que hemos llegado a un acuerdo en virtud del cual en 3 años vamos a duplicar el presupuesto de incendios. Va a pasar de 60 y tantos millones a 130 millones de euros. Por tanto, claro que estamos reforzando. Y no es que lo vayamos a reforzar, es que ya está reforzado desde el 1 de enero, donde han incorporado nuevos medios y donde, por lo tanto, ahora mismo hay un staff de invierno o de primavera de lucha contra incendios forestales muy superior al que había el año pasado. Sí, ¿ha sacado usted? Sí. Pues iba a cambiar de tema, ¿sí es el mismo? Sí, un segundito nada más. Le hemos oído decir muchas veces que los incendios se apagan en invierno y que hay que hacer esa prevención, hay que limpiar los montes, hay mucha masa vegetal y en los pueblos muchas veces se quejan de que no se permite. ¿Qué se puede hacer para que los pueblos puedan limpiar esos montes y al final, cuando llega el verano y esas malas condiciones, el incendio se produzca, si se produce, sea menos difícil de controlar? Es una expresión muy popular, ¿no? Que, bueno, no voy a tratar de decir que no sea correcto. Es decir, el problema es que, lo he dicho muchas veces, ¿no? Castilla y León tiene 5,1 millones de hectáreas forestales. La Administración no tiene recursos para la limpieza de 5,1 millones de hectáreas forestales. Tenemos que trabajar en muchos aspectos. Los tratamientos silvícolas, por supuesto. Una de las reformas del operativo es precisamente un operativo preventivo y de extinción y está incrementando de forma muy importante los tratamientos silvícolas en las defensas, en las zonas de defensas, en los cortafuegos, etcétera, etcétera. Pero eso no es suficiente. Lo que es necesario es volver a usos tradicionales de nuestro medio rural que se han perdido con la ganadería extensiva que ha desaparecido prácticamente. Necesitamos que la ganadería extensiva se promueva. No se promueve protegiendo al lobo. No se promueve tomando decisiones en contra de los agricultores en el plan estratégico de la política agraria comunitaria, introduciéndoles dificultades que va a hacer que tengan que abandonar en muchos casos. No se promueve no apoyando las actividades en el medio rural, no apoyando a nuestro medio rural como hace el Gobierno de España. Esa es la lucha que nosotros tenemos encima de la mesa, la lucha por el desarrollo económico y poblacional del medio rural, porque ahí anidarán usos tradicionales del territorio y ese cambio de uso del territorio es el que va a traer la modificación que permita tener los bosques en mejor estado. Sí. Última cuestión brevemente. Pues iba a decir que había sacado usted el tema del debate de la moción de censura y quería saber su opinión, qué le ha parecido el debate y las excusas que todos los partidos políticos han dado para ese debate y para las consecuencias. Bueno, yo lo que quiero decir es que la moción de censura realmente está el 28 de mayo. Esa es la única moción de censura, es la que vale, es la que hacen los ciudadanos y deciden los ciudadanos. Por tanto, todo lo demás pues son, digamos, juegos teatrales, ¿no? Ha habido mucho teatro en todo esto. Una moción de censura que no presenta el Partido Popular y donde el presidente del Gobierno menciona más al Partido Popular que al partido que presenta la moción de censura, unas intervenciones excesivas y cansinas del Gobierno de más de en torno a 4 horas en una moción de censura como una especie de, bueno, utilizarla de promoción electoral. Lo que le interesa a los ciudadanos no es eso. Yo creo que les interesa las pensiones, le interesa la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, que dicen que les incrementan, pero les vale la cesta de la compra 4 veces más. Les interesa el precio de los combustibles, les interesa la subida de impuestos y la subida de las cotizaciones de autónomos. Eso les interesa. Y se me deja, Roberto, las redes de calor de Ponferrada y León. Las redes de calor de Ponferrada y León son un antes y un después. Son para el ahorro de las familias, fundamentalmente, para ahorrarse entre el 30 y el 50% de la factura y también para eliminar de la ciudad de León más de 400 chimeneas y mejorar su calidad del aire. Y todo ello utilizando recursos renovables, entre ellos, aparte de hidrógeno, aparte de biogás, aparte de otras de energía fotovoltaica, también biomasa de nuestros bosques que los limpiamos y los hace más resistentes para el fuego. Economía circular y ahorro para nuestras familias. Lo decíamos al principio, que había muchos temas sobre la mesa y lo hemos visto que casi no nos da tiempo en este filandón, pero seguiremos al hilo de todas estas cuestiones. Juan Carlos Suárez Quiñones, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias también, por supuesto, a Joaquín, a Natalia, por haber estado en este filandón, y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.